¿Recuerdan ustedes el caso de Alejandro Gastón Radetic y de Alejandro Claudio Viscardi? Estaban manejando 240 kilómetros por hora por autopista 9 de julio y demás. Bueno, hubo procedimientos judiciales, estuvieron presos uno, otro no. Y hay un fallo que realmente nos ha dejado a todos azorados. Y por eso queremos hablar con el fiscal Gonzalo Viña. Doctor Viña, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Nelson Castro, ¿cómo le va? Bien, efectivamente la sanción o la pena es una probation que implica no sé cómo llamarlo, elaboración o producción de unos videos por Instagram que tienen que hacer. Eso, nos resistimos a creer que sea eso. Por eso preguntamos, ¿es eso? Se resisten a creer y con acierto, Nelson. La sanción no es una probation. Ajá. Lo primero que hay que aclarar, y es muy importante, es que se dictó una sentencia que es condenatoria. Viscardi y Radetic fueron condenados. No se les impuso una probation, que es una salida alternativa en el proceso para evitar justamente que se haga un juicio y que el imputado reciba una condena. En este caso, lo que sucedió fue que se le propuso al juez que se hiciera un juicio abreviado porque se había reunido una cantidad de prueba contundente e incontrovertible sobre la responsabilidad que Radetic y Viscardi tenían en el hecho como autores. Esto significa, para explicarlo de una manera más coloquial, que los dos, Radetic y Viscardi, fueron condenados a penas de prisión. Se les impuso la pena de 1 año de prisión en suspenso, la pena de inhabilitación para conducir por 2 años y además se decretó el decomiso como sanción de los vehículos que utilizaron para correr la picada en la ciudad de Buenos Aires. Como la pena de prisión es en suspenso, es decir que si durante los próximos 4 años ellos no cometen un nuevo delito, no van a tener que pasar tiempo en prisión, sí se les impusieron una serie de reglas de conducta que van a tener que observar por los próximos 2 años. Entre esas reglas de conducta está primero la obligación de abstenerse de conducir cualquier clase de vehículo automotor, más allá de la pena de inhabilitación que se les impone. ¿Por qué se hizo esto? Porque lo que se quería evitar es que ellos tuviesen la prohibición de obtener una licencia de conducir, pero pudiesen ir a Pinamar a manejar un cuatriciclo, por ejemplo. De modo que durante 2 años no van a poder subirse ni siquiera a un ciclomotor de 25 centímetros de cilindrada. Además de esto, se les impone como regla de conducta la carga de aprobar un curso de reeducación vial, hacer tareas comunitarias y, adicionalmente, el juez del caso decidió que, por las características que tenía el hecho, por la conducta que habían desplegado los condenados, era útil para ellos y también para la sociedad que publicaran mensualmente en su cuenta de Instagram campañas de seguridad vial que el Ministerio Público Fiscal les va a indicar. Pero la condena no consiste en la publicación de esa campaña. La condena que se les impuso fue de 1 año de prisión en suspenso, la inhabilitación y el decomiso. Si ellos no cumplieran con las reglas de conducta, Nelson, y déjeme que le redondee esta idea, si no cumplieran con las reglas de conducta, el Ministerio Público Fiscal va a solicitar que la pena de prisión que se dejó en suspenso se convierta en una pena de cumplimiento efectiva, de manera que van a tener que cumplir ese año en una unidad penitenciaria. Bien, varias cosas que obviamente queremos compartir y preguntar aquí con Paula. ¿Cuál es? Porque obviamente el tema del video, digamos, suena hilarante, ¿no es cierto? Se lo digo sinceramente, digamos, por esta persona, porque realmente es nada. ¿Quién las va a hacer? Las tareas comunitarias, ¿quién las va a fijar? ¿Cómo se van a hacer y quién las va a controlar? Las tareas comunitarias son 50 horas. El lugar de cumplimiento y el objetivo de ese cumplimiento, es decir, cuáles son las tareas que concretamente van a tener que hacer, van a ser propuestas por la Fiscalía al juzgado y el juzgado, dentro de la propuesta que haga la Fiscalía, va a seleccionar el lugar donde van a tener que desarrollarlas. Como le apuntaba Castro, el objetivo de la Fiscalía es asegurar un estricto cumplimiento de todas las reglas de conducta, incluidas estas tareas comunitarias, de manera que si no se cumplieran, si los condenados se apartaran un ápice, aunque más no fuera, del cumplimiento de las reglas de conducta, la Fiscalía va a pretender que la pena ya no sea en suspenso, sino que sea de cumplimiento efectivo. ¿Sabe qué pasa, fiscal? ¿Cómo le va? Paula García lo saluda. La verdad que después de que todas las semanas está haciendo notas con mamás, con papás que pierden a sus hijos a manos de gente como Viscardi y como Radetic, que tuvieron la suerte de no matar a nadie, pero son potenciales asesinos, claramente andando como andan en la calle. La verdad que lo que uno siente es que esto es casi una cargada. 2 años sin manejar a 2 tipos que no solo iban a
160, 200 kilómetros por hora en autopistas y en la 9 de julio, sino que además demostraron un comportamiento absolutamente peligroso para todos, como es ir manejando con los pies, ir poniéndose boca abajo, ir hasta riéndose de esa situación. La verdad que subir videos a Instagram, que claramente ni los van a hacer ellos, porque tienen la plata para que se los hagan, se los suban y se despreocupen de eso, y 2 años de inhabilitación, yo la verdad me siento que me están cargando y siento que es un aliciente a cualquiera que anda como ellos en la calle, que son muchos, a que sigan matando. Yo entiendo su frustración, pero creo que también está motivada en parte en algún error en la comprensión de lo que está sucediendo aquí. No, comprendo que en 2 años esta gente maneja, para explicarle qué es lo que pasó. Comprendo que en 2 años esta gente maneja. No. ¿O no? No estoy desdiciendo lo que usted afirma. Lo que le estoy tratando de... No estoy desdiciendo lo que usted afirma. Estoy tratando de explicarle cuál es el cabal sentido de lo que sucedió aquí. Porque yo puedo comprender que haya una primera impresión de lenidad, de que se fue demasiado bondadosos con los imputados. No es eso lo que pasó acá en el caso en concreto. Porque lo primero que hay que tener en vista es que es cierto que todos los días suceden, en la realidad, hechos en el tránsito que culminan en lesiones graves, gravísimas, en muertes. No fue esto lo que pasó en este caso. ¿Y por qué es eso importante tener en cuenta? Porque la justicia no puede juzgar potencialidades. Tiene que juzgar... Pero doctor, por eso le digo que la manera de prevenirlo es que esta gente no maneje por lo menos por un tiempo más amplio hasta que sienten cabeza. Yo entiendo que no se lo puede condenar por un probable homicidio que pudieran cometer, está claro. Ahora lo que digo, es potestad también del juez, del fiscal, proponer que en vez de 2 años que parecen cargada, por lo menos no manejen durante 5 o 6 años, por lo menos digamos que se sepa que cuando vuelvan a tocar un volante, bueno, uno pueda estar convencido de que han cambiado la actitud, porque ni siquiera hablamos de chicos de 19 años que no podrían comprender lo que están haciendo, hablamos de gente grande que disfruta y promueve esto. Vea, hay 2 cosas para tener en cuenta. La primera es... El tiempo de inhabilitación para conducir, en sus mínimos y en sus máximos, lo fija la ley. Punto número 1. Punto número 2, que transcurran la totalidad del tiempo previsto por la ley en inhabilitación para conducir no asegura que esas personas no vuelvan a tener un comportamiento que sea riesgoso. Lo que se busca con la pena es justamente reducir el riesgo de que esto se repita. Claro. Ahora, bueno, pero esta es una realidad humana. No, por Nosotros supuesto. no podemos controlar la conducta de otro. Pero déjeme aclararle una cosa más, ya que estamos en este punto. Con respecto a cuál fue el monto de la pena, la cuantía de la pena, hay un dato que también debe ser tenido en consideración y es, se llegó a esta condena en solo 45 días. Desde el Ministerio Público Fiscal nosotros podríamos haber apostado tal vez a una pena mucho mayor. Podríamos haber tratado de llevar el caso a el máximo de la pena que la ley habilitaba. Eso seguramente hubiese implicado llevar el caso a juicio oral y público. Después del juicio oral y público, una apelación ante la Cámara de Apelaciones, una revisión ante el Tribunal Superior de Justicia y una última instancia ante la Corte Suprema, lo cual depara un tiempo de trámite de mínimo de 4 a 5 años. De modo que en la balanza entre las cosas que había que considerar, en las decisiones que como fiscal tenía que tomar, estaba el hecho de que en 5 años estas personas podían seguir conduciendo mientras el proceso se estaba desarrollando porque no eran condenados. ¿Sabe qué pasa? Tenían el derecho a seguir haciéndolo. Y por otra parte, la condena no iba a tener ningún efecto. Claro. Sí, dígame. ¿Sabe qué pasa? Esto es lo que obviamente en la Argentina habrá que alguna vez que cambiar, ¿no? Porque lo que usted explica es que efectivamente usted casi ha tenido que optar por el mal menor. Todo es malo, porque todo lo que está legislativamente es malo porque le da una protección enorme a estas personas. Ahora, el asunto es que para esta gente, primero, ¿quién va a controlar esos 2 años? Es incontrolable, por más que ustedes quieran hacerlo, porque usted tiene otros casos, nadie va a controlar, salvo que haya un custodio específico, que esta persona esté allí 2 años sin conducir. Y para esta persona es todo tan barato, porque inclusive esta gente que tiene mucha plata, el decomiso de los autos no pesan nada, que, insisto yo, comparto lo que decía Paula, es un estímulo para seguir haciendo lo mismo, lejos de ser un freno. Es muy peligroso, ¿eh? Yo, la verdad, Nelson, en eso difiero con usted. No entiendo que la sentencia condenatoria sea un estímulo para repetir la conducta. Y no, pero 2 años es nada para esta gente. Con todo respeto se lo digo. Sí, no, yo también con todo respeto, pero 2 años para esta... 2 años, o sea, como pasa de rápido, ¿no? 2 años pasan muy rápido, pero hay una realidad y es que estas personas
tienen un antecedente condenatorio que va a pesar sobre ellos durante 10 años. Y sí. Cada vez que estas personas quieran iniciar alguna petición laboral en algún lugar, siempre van a tener el informe negativo del registro de reincidencia acerca de la condena que pesa sobre ellos. Buscar trabajo, y la condena que se impuso de nuevo, Nelson. Sí, esta gente no necesita buscar trabajo, tiene plata, está muy bien. Esto es algo que... La verdad que yo no puedo avanzar sobre detalles personales de los condenados porque no corresponde que los divulguemos en los medios, pero les puedo asegurar, sí les puedo asegurar que tienen que buscar trabajo, que la situación no es exactamente la que parece conocerse en los medios públicos. Plata para comprar armas, autos caros y mujeres tenían. Uno de ellos por lo menos sí. Claro, uno de ellos por lo menos sí. Y bueno. La situación del otro no es idéntica. Y bueno. Doctor, ¿cuál es el máximo para este caso? ¿Cuál es el máximo de prohibición de manejar que prevé la ley para un caso de este tipo? El máximo... De cantidad de años. El artículo 193 bis del Código Penal prevé una pena máxima de 3 años de prisión con un máximo de inhabilitación para conducir de hasta 6 años. O sea que agarraron como lo más chiquito, podría haber sido un poquito más, digo, sin dar el máximo porque usted no quiere extenderlo. El mínimo, también se hubiera podido poner por lo menos la mitad. El mínimo de la pena... El mínimo de la pena de inhabilitación es de 1 año, no es de 2 años. El mínimo de la pena que ellos podrían haber obtenido es de 1 año. Pero se podría ir al máximo, decía también, en la litigación del caso... ¿Perdón? Se podría ir al máximo, por lo menos. Escuché, Nelson, se podría haber ido al máximo, siendo que el máximo es muy débil. Porque, ¿sabe cuál? Y olvídese inclusive ya del caso, porque es un tema que además debería plantear la justicia como tal. Con estas penas así, porque efectivamente lo que usted nos está diciendo es que como no mató, la pena es menor. Es terrible, porque uno dice, no, mira, tiene que matar para que le saquen el registro. No le estoy diciendo eso, Nelson, No digo que diga usted eso, pero la ley por lo menos da para ese razonamiento, ¿no es cierto? Si no mata, no tiene ninguna consecuencia importante, porque la verdad que no es ninguna consecuencia importante para esta gente esto, Si la consecuencia es importante o no es importante, por supuesto es una valoración que corresponde a cada uno de nosotros. Yo sí le puedo decir que ninguno de los dos aceptó graciosamente la condena. Ninguno de los dos estaba precisamente considerando que había obtenido un gran trato con la condena. Doctor, en el caso, la última pregunta que quiero hacerle. Radetic rápidamente, cuando se ordenó la detención, estuvo detenido. Ahora, Viscardi estuvo prófugo de la justicia. ¿Es lo mismo para los dos? Exacto. O sea que... ¿el hecho de haber estado prófugo de la justicia no hace que tenga una pena mayor o que de alguna manera esto se considere? Porque pareciera ser que también el mensaje, bueno, te mandan a detener, escapate, que después es lo mismo. No, hay que distinguir dos situaciones. La sentencia que se dicta después de un juicio es decidiendo sobre el hecho por el cual la persona había sido acusada. La conducta que esa persona observa durante el proceso incide en cuál va a ser su situación personal justamente durante el trámite del proceso. Un prófugo de la ley, muy probablemente, si el proceso se prolonga en el tiempo, no pueda permanecer en libertad. Pero su conducta en cuanto a su voluntad de estar o no estar a derecho no es tenida en cuenta al momento de dictar o no una sentencia condenatoria, porque como le explicaba, lo que se juzga es cuál es el hecho pasado que cometió. Doctor, muchísimas gracias. Por supuesto, usted hace su trabajo. Este fallo produce indignación y nos deja a nosotros con la sensación de decir que la justicia nos desprotege. Esta es una realidad que algún día la justicia tendrá que enfrentar con crudeza frente no a nosotros, sino frente a la sociedad. Ha sido usted muy amable y realmente ha sido importante tener esta conversación.